Llegamos así a las dos conferencias dictadas por María Zambrano en la Casa de España de la Ciudad de México en 1939 y que inmediatamente fueron publicadas en forma de libro con el título de Pensamiento y Poesía en la Vida Española, que es el libro paralelo, el libro, digamos, gemelo de Filosofía y Poesía. En este libro se va a localizar las señas de identidad de la cultura española, precisamente en este materialismo de la razón maternal y en su radical actitud realista ante la vida que la haría absolutamente incompatible con el idealismo que sería la esencia del pensamiento occidental. Una cultura, la española, de la que precisamente por ello podremos extraer indicaciones muy valiosas para salir de la crisis europea generalizada. Pero por eso mismo, por su realismo radical, la cultura española es una cultura melancólica, porque el amor a la realidad, naturalmente, es un amor a las cosas que el tiempo devora, puesto que estamos instalados de una manera muy frágil, lógicamente, en el flujo heraclíteo. El pensamiento español ha sabido siempre que la vida humana es trágica y entonces ha empleado la ironía, incluso llegando hasta el sarcasmo, contra todos aquellos que pretenden disimular o desmentir con meras ilusiones ese fondo trágico de la existencia humana. Solo hay que recordar que la iconografía de todos los tiempos ha venido representando a Heráclito llorando, para con este recuerdo entender el pensamiento de Jorge Manrique del siglo XIV y con él la médula de la cultura tradicional española. Claro está que para reconocer la índole trágica de la vida humana es necesario amar lo real. Si no partimos de la posición del amor, no habrá tragedia ninguna, porque entonces da igual que se pierda lo que haya de perderse, incluidos por supuesto nosotros mismos. Por eso, en la obra de Zambrano del año 39, en esta segunda de la que estamos hablando, Pensamiento y Poesía en la Vida Española, van a comparecer dos enamorados que intentan hallar solución, cada uno a su muy diferente manera, de la tragedia de la vida humana. Por un lado, Don Juan, por otro lado, San Juan. Dos enamorados de sentido inverso, de orientación contraria. El amor humano y el amor divino. La situación trágica, común a todos los enamorados, es que el objeto de amor se está desvaneciendo por momentos, se está muriendo, o si no, de momento envejece, es decir, va perdiendo su identidad, su consistencia, o incluso carece de identidad como tal. Don Juan, como nos recordaba Nietzsche, en un aforismo de Aurora, encuentra la solución deseando no exactamente a muchas mujeres, sino amando más la caza que la pieza cobrada. Está don Juan enamorado del amor, más que del objeto amado. No estoy seguro de si se podría interpretar de esta manera el aforismo de Nietzsche, pero lo que nos va a decir Zambrano, simplemente, es que caracteriza esencialmente a don Juan abalanzarse sobre el momento presente, la avidez de exprimirlo a fondo, porque todos sabemos que mañana será otro día. En caso de que mañana llegue a darse, en caso de que llegue a amanecer. En ese caso, no cabe duda de que el donjuanismo sería una sabiduría popular muy común en nuestro país, junto a la que sigue siendo propia del pícaro. El pícaro al lado de don Juan. Es decir, todo este consejo de aprovechar el momento presente, mientras podamos, las venimos oyendo desde que éramos niños, todos los españoles, ¿no? Mientras que San Juan sería naturalmente un asunto mucho más difícil de comprender, si es que al final pudiera comprenderse. El asunto de la mística, San Juan de la Cruz, nada menos, que tanto iba a ocupar toda su vida a María Zambrano. Habría dos tipos diferentes de místicos, por un lado los del norte, por otro lado los del sur, pero no solamente esto, también tenemos, por ejemplo, el caso de Miguel de Molinos, como místico nihilista o nadista,
que lo que busca definitivamente es desaparecer en la noche de la nada, la aniquilación. A este místico nihilista en el sentido nadista, por supuesto que lo podemos entender más o menos porque está claro que habría cosas bastante peores que la muerte. Pero Zambrano insiste en que San Juan de la Cruz es todo lo contrario de un místico nihilista. San Juan de la Cruz es un místico de la creación, que devora su propia alma por amor de Dios, el objeto que por definición nunca se agota. Parece que si la salida de la tragedia es la mística, como sostiene Jesús Moreno al final de su recorrido por toda la obra de Zambrano, se trata de la mística de la creación más que de la mística de la nada, por lo menos para Zambrano. Tenemos que en San Juan de la Cruz el amor destruiría todo lo que no es amor, con lo cual se van machacando una a una todas las potencias del alma. Escribe ella en esta obra, Pensamiento y Poesía, ganar la vida en su dispersión, ganando cada uno de sus instantes, tal don Juan Tenorio y tal el pícaro también, o en dejar pasar los momentos en su diversidad en espera de recogerlos todos cuando ya no pasen, cuando ya no se nos vayan de entre las manos como el agua entre un cesto de juncos, tal el místico. La frase de Zambrano, el ansia amorosa que pide eternidad, evidentemente tiene resonancias nietzscheanas, aunque Nietzsche en lugar de amor o de ansia amorosa dice placer o goce, y el místico de la creación, que sería San Juan de la Cruz, y en general los místicos castellanos, a diferencia de los alemanes, serían realistas, serían carnales. Lo que se quiere es profunda, profunda eternidad. El placer quiere profunda, profunda eternidad. Queda por ver cómo la consigue el místico, la eternidad. Cómo logra, si es que lo hace, salir de la tragedia de la muerte. Dice la pensadora española, resurrección de lo temporal más allá del tiempo, transposición del mundo temporal allí donde no sea posible la melancolía, porque ya nada pasa, sino que todo está en íntegra presencia corpórea, más sin posible corrupción. Cuerpo místico de Cristo. La misma Zambrano reconoce que querer esto es querer lo imposible. Y añade literalmente, como se ve, ya el primer paso que damos dentro de la problemática española, tropezamos con el anhelo ilimitado, con el imposible como meta, como solución. Y esto sí que es propio de la vida española y del hombre que la vive, lo imposible como único horizonte. Filosofía y poesía, desde el punto de vista tal vez más interesante, vendría a ser la historia de la conversión de don Juan en San Juan. Las apariencias se salvan de la muerte por el amor, que corre, o mejor, asciende a la unidad, y que sería una escalera paralela a la del conocimiento filosófico. El poeta, tal y como lo entiende Zambrano en Filosofía y Poesía, estaría situado justamente entre don Juan y San Juan, en el sentido de querer nada menos lo que quieren los dos, o sea, queriendo las dos cosas. Por un lado, apresar el instante fugitivo para gozarlo, pero también para salvarlo en la eternidad. Extraña e inquietante zona intermedia esta entre la vida y la muerte, pero según la filósofa, más real que nuestra realidad empírica, porque en ella las cosas no pasan, aunque permanecen encarnadas. Sería una situación imposible la del poeta, a no ser que su figura cumpla una evolución que lo vaya a transformar de enamorado humano en enamorado divino. Es la misma ascensión platónica que iría del amor a los cuerpos y a las almas bellas, pero singulares, a la belleza en sí misma, universal y eterna. Pero una ascensión que lograría conservar, a diferencia de la violentadora ascensión dialéctica platónica, el amor singular y pasajero en el amor eterno e infinito. De un modo que al final va a quererse platónico cristiano,
se conseguiría salvar el enamorado de la tragedia, que sin ninguna duda es toda existencia enamorada. Sólo así, además, como oficio de amor divino, dice la pensadora, va a adquirir la poesía la plenitud de su esencia, es decir, la reintegración a las cosas de su intimidad expoliada, iluminando de este modo con una luz en penumbra el padecer de nuestras entrañas. Como dice San Juan de la Cruz, ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Y de esta sola forma, el tipo de conocimiento que sería constitutivo de la auténtica cultura española, o sea, el conocimiento poético, la razón hecha madre, ya desde el senequismo, va a postularse como la única salida a la catástrofe de Europa, cuyo prólogo o primer acto sangriento se habría puesto en escena en la Guerra Civil Española. Desde el punto de vista más filosófico, el problema que aquí se ventila, el problema de todos los problemas, la guerra española, la catástrofe de Occidente, el pensamiento en Europa y en España, sería el del ser o la unidad, el problema del uno, a fin de cuentas el problema del nihilismo. El filósofo se habría venido salvando del tiempo, de la muerte, en la unidad violenta y solitaria del concepto. El poeta, en cambio, se entrega, se abandona, pero este su amor a lo temporal también aspira a la unificación, es decir, a la salvación de las cosas amadas. Una salvación de las cosas que tendría la gran ventaja de no exigir, como la del filósofo, el sacrificio de sus diferencias. Ahora bien, ocurre que la unidad absoluta que sí es capaz de conseguir también el amor, en la Zambrano de los años de la guerra, tendría su exponente y modelo en la mística de la creación de San Juan de la Cruz. La aclaración del giro decisivo de Don Juan a San Juan, la explicación de esta transformación, la más radical del enamoramiento y su sentido, es la que de muchas maneras va a buscar entregarnos María Zambrano en lo sucesivo, en su trayectoria posterior a filosofía y poesía. Un libro en el que leemos que todavía se ve solo a distancia la posibilidad de un reencuentro del poeta y el filósofo, está todavía lejana la propia razón poética. Meditación sobre el amor, o sea, sobre la reabsorción de los amores pasajeros en el único amor al uno eterno, en referencia al espinosista Amor Intellectualis Dei. Desde el punto de vista personal, la tragedia de la guerra española se conseguirá dar el paso crucial de las razones del odio, del rencor justificado por la destrucción de todo lo que se ama, a las solas razones del amor. Solo se conseguirá en el momento en que todas las cosas amadas y destruidas fácticamente se salven de la destrucción esencial e irreparable por la poesía, al estilo del amor divino del poeta místico San Juan de la Cruz. San Juan había acabado siendo vencido por la muerte. Don Juan había acabado siendo vencido por la muerte y de la desesperación consiguiente le va a librar a Zambrano precisamente la conversión de Don Juan en San Juan.